¿Estamos bien? Sí, sí, todo bien. Bueno, vamos a arrancar con la presentación. Me pide la gente de la editorial que les cuente que cuando terminamos va a estar Claudia firmando ejemplares en el stand de Santillana Alfaguara, que es acá en el pabellón verde muy cerquita. Y en todo caso, si no la siguen, pues la van a ver partir en esa dirección. Bueno, estamos con Eduardo Sacheri, hemos sido convocados para presentar el libro. Hola, buenas tardes. Tenemos dos hinchas independientes. ¿Algo más para decir al respecto o podemos dar por terminado el tema fútbol? El tema fútbol. Lo dice una tranquila hincha de San Lorenzo, por eso la vida la tiene muy cómoda en este momento, mucho más que nosotros. Y Claudia es muy futbolera también, ¿eh? ¿No? De Independiente, De básicamente. Independiente. Sí. Bueno, así que la idea es que arranque Eduardo, después charlamos un poquito también algún comentario sobre el libro y bueno, hablarles un poco de este nuevo libro de Claudia Piñeiro. Sí, yo quisiera que mi hija levantara la mano porque no la veo. Ay, Sí, ya sí, no lo demoró. veo. ¿Está bien ahí? Sí, ¿Querés ya está. traerla más para No, adelante? no, está bien. Dale. ¿Querés arrancar, Eduardo? Dale. Bueno, la verdad lo primero es agradecerle mucho a Claudia la gentileza de invitarme a participar de su presentación. No soy un experto presentando libros, lo van a notar de inmediato. En realidad la primera gran cosa que les quiero decir, gran cosa en el sentido de lo más importante, es que la novela está lindísima, que creo que es lo que uno tiene que saber de entrada de un libro que te pones a charlar con alguien y dices, ¿qué tal está Un comunista en calzoncillos? Es una novela bellísima. Primer dato para tener en cuenta. A mí me parece que, y este sí es un juicio personal del lector, que los libros tienen que tener un equilibrio, en general, las novelas, la ficción. Un equilibrio entre que haya una trama y algo que nos están contando, pero que la forma de eso que nos están contando contenga belleza también. Nos dé ganas de detenernos y releer una frase y después seguir. Y en ese equilibrio entre la forma y el fondo me parece que están los grandes libros. No me sorprendió que la novela estuviera así escrita porque he leído los libros anteriores de Claudia. Pero ya que decimos libros anteriores, este presenta algo muy especial, me parece, que es una novela más íntima. No sé qué tan introspectiva o no, pero es una historia diferente a las que Claudia nos tenía acostumbradas. Lo cual es tomar un riesgo, me parece, para Claudia. Para cualquier autor al que le viene saliendo algo muy bien, es todo un ejercicio de valentía intelectual y estética, decir, voy un paso más allá y hago algo que también está nuevo. Y creo que la novela lo es. ¿De qué trata Un comunista en calzoncillos? De un momento, de un verano en la adolescencia de una chica. No es un verano cualquiera, es el verano de 1976. Y no es un lugar cualquiera, es Bursaco. Criado en el oeste del Gran Buenos Aires, supongo que los que somos del conurbano encontramos particularmente un montón de guiños y de signos que nos tocan particularmente, aunque por supuesto que la novela está bárbara para que cualquiera que no se haya criado en el conurbano la entienda perfectamente y la disfrute, pero está estupendamente retratada esa frontera que es el Gran Buenos Aires, eso de
ser un pueblo, pero un pueblo que se asoma a la gran ciudad, que esos son los pueblos del Gran Buenos Aires. Ahora, en ese verano del 76 y en esa inminencia del golpe de Estado, eso es un telón de fondo, de entrada en la novela. La novela arranca, como yo decía, como una novela muy íntima, y es sobre todo la relación entre un padre y una hija. Entre este comunista en calzoncillos y su hija. Toda la primera parte de la novela me parece que transcurre sobre todo explorando este mundo muy íntimo. Y el afuera es eso todavía en la primera parte de la novela. Me parece que recién en la segunda parte de la novela ese mundo exterior irrumpe con una gran fuerza en esa relación de ese padre y esa hija. Cosas que me pasaron durante la infancia me están sucediendo recién ahora. Cita Claudia, de Arnaldo Calveira, en Iguana Iguana. O cita también al principio del libro una frase de Guillermo Sacomano, que es: la abuela me enseñó, la memoria es como la lengua, siempre va a la muela que más duele. Para mí son dos frases iniciales estupendas, y después va para mejor todavía la novela. Digo, arrancar así, citando bien, y después escribiendo mejor, me parece genial. La relación con ese padre, yo me noté algunas cosas, algunas sensaciones que a mí me quedan. Es una relación llena de admiración, de temor, de culpa en algún sitio, de pudor, de celos. La altura del propio padre marca un límite, dice en algún momento. Una cota, para bien o para mal, con la que se mide a todos los hombres, los que ya conocemos y los que aparecerán en la vida futura. Así de fuerte es esa impronta y esa presencia de ese hombre, de ese padre. Un comunista muy particular, por otro lado. Un comunista que es un solitario, que aparece bastante cínico en relación a ciertos valores, lo cual le genera a su hija una fuerte contradicción, cuando los valores de la fuera de tu casa y los valores de la dentro de tu casa parecen estar en esa disputa. En varios lugares de la novela, la hija se siente en la disyuntiva esta de elegir entre el padre y el mundo exterior. Y eso nos lleva a la segunda parte de la novela, esta donde yo les decía, el mundo público, el mundo de la afuera, irrumpe, sobre todo a partir del golpe del 76. Me parece que cuando mejor están tratados los temas en literatura es cuando se rozan, no cuando se atacan de modo virulento. Y uno de los grandes valores de la novela de Claudia me parece que es el modo en que retrata no tanto el golpe, sino la reacción social y cultural
frente al golpe de un suburbio de clase media como aquel en el que se desenvuelven los protagonistas. No es fácil hacerlo así de bien y así de hondo, porque en el fondo es mucho más hondo que si se lo ataca directamente. Bueno, así está trabajado ese mundo público de Bursaco, esa esfera pública donde hay un par de lugares esenciales, que son el club y la plaza. Y dentro de la plaza, el monumento a la bandera. No es casual que la primera parte de la novela se llame Mi padre y la bandera, porque precisamente en torno a ese monumento y a un acto escolar confluyen las fuerzas que están sueltas, que están ahí en la novela. Digo, este mundo privado, este padre de presencia tan fuerte, esta hija en sus dilemas, esta hija que no sabe hasta qué punto va con el mundo o va con el padre, porque en buena medida es una antítesis. Y eso se tendrá que resolver en algún punto de la novela, precisamente en esa plaza, durante un acto escolar, con el monumento a la bandera por ahí. Hay una segunda parte en la novela que se llama Cajas Chinas. Uno podría leer la novela completa sin leer Cajas Chinas, si lo desea. De hecho, la propia autora nos da la libertad antes de empezar y nos dice cómo está estructurado el libro. Vos podés leer la totalidad de Mi padre y la bandera y la novela está lista y está completa. Pero de vez en cuando vos podés ir a Cajas Chinas a leer algunas cosas más. Yo me noté que son como ladrillos extra, fíjese qué imagen elaborada la mía, pero no encuentro otra mejor. Como el edificio de la novela se sostiene, pero también hay algunos ladrillos extras que están apuntalando, y si querés vas y lo lees. Y si no querés perder el hilo de cómo venís con la trama, no lo lees o lo lees después. Pero ahí es donde la memoria me parece que aparece con mucha fuerza, en esas cajas chinas. ¿Por qué? Porque esta es una historia familiar. Ese padre y esa hija son el centro, pero hay una familia alrededor. Y en esa familia que hay alrededor, hay también, por ejemplo, abuelos inmigrantes. Lo que pasa con esos otros personajes y el modo en que la vida de esos personajes condiciona la de los protagonistas, está muy bien situada, está muy sólida en esas cajas chinas. Hay una pregunta que yo no le voy a hacer a Claudia, pero uno cuando lee no puede evitar, y creo que les prohíbo que se la hagan además. No sé, no lo hablé con ella, pero de malo nomás, ya que tengo el micrófono y 2 minutos de poder los aprovecho. Hay una duda inevitable que uno se plantea, que es ¿cuánto hay de Claudia? ¿Cuánto hay de la biografía de Claudia en este comunista en calzoncillos y su hija? No tengo la menor idea. Y por supuesto no se lo voy a preguntar a Claudia, porque me parece que una de las grandes maravillas de la ficción es lo que aunque no sepamos, igual funciona. Y es verdad, aunque no sepamos, y es verdad porque es verdad ahí. Es verdad en el libro que estamos leyendo. Bueno, que la novela sea capaz de instalarnos en ese lugar significa que nos ha provocado lo que una muy buena novela nos tiene que provocar, que es que nos metamos en ese mundo y que mientras estamos ahí sumergidos, el mundo sea ese,
Bursaco, ese padre, esa hija, esa sociedad cándida que se adentra en ese universo del golpe de Estado de un modo mucho menos autocrítico que el que después la memoria colectiva va a querer edificar, y todo eso muy bien escrito. Así que eso es todo de mi parte por el momento. No, por favor. Antes de darle la palabra, observen lo que es una periodista como corresponde. No encuentro el archivo que tendría que... Más allá de que no encuentre un archivo, tiene una hermosa computadora ahí arriba y yo tengo un cuaderno de espiral. Pero bueno, así está San Lorenzo Independiente en este momento. Bueno, gracias Eduardo. Eduardo ha presentado otros libros ya porque él es escritor de ficción, cosa que no es mi caso, así que le agradezco muchísimo a Claudia que me haya dado también el honor de poder presentarla. Tengo la suerte de trabajar con Claudia y de que haya aceptado el desafío de colaborar una vez por semana en el programa de radio hace ya más de un año, y creo que de ahí nace también una amistad, y Claudia es increíble con su manera de trabajar, su compromiso, sus relaciones afectivas. Así que me emocionó mucho cuando me dijo que quería que le presentara la novela. No estoy a la altura de Eduardo con la lectura desde el punto de vista de literatura, pero claro, mi curiosidad era lo primero que le pregunté a Claudia cuando me mostró el primer ejemplar, y que obviamente la tapa le pregunté si era Claudia, y efectivamente la tapa son Claudia y su papá, pintada con acuarela. Y después ella misma nos da un poco la pista. Justo no leíste la única cita que yo sí iba a tomar, Eduardo, del principio del libro. Mirá qué bien que nos entendimos de memoria. Y dice, solo he escrito lo que recordaba. Por eso, quien intente leerlo como si fuera una crónica, encontrará grandes lagunas. Y es que este libro, aunque haya sido extraído de la realidad, debe leerse como se lee una novela, es decir, sin pedir más ni menos tampoco de lo que una novela puede ofrecer. La memoria es débil y los libros que se basan en la realidad con frecuencia son solo pequeños atisbos y fragmentos de cuanto vivimos y oímos. Y es un poco donde Claudia nos pide que no tengamos esta tentación, pero después Claudia es muy generosa, porque si uno va a las cajas chinas del final, esto, por lo que me contaron, en la versión electrónica del libro va a permitir hacerlo online, que es, digamos, saltearse. Hay como unas marcas en la parte del libro que te permiten ir a la última parte de cajas chinas, y gran parte, creo yo, de las preguntas que uno se puede hacer finalmente acerca de cuánto le pasó a Claudia o no, están resueltas al final. Si bien te propone ese viaje y te lleva por ese viaje y te olvidas incluso de esa curiosidad y te metes totalmente en la novela, al final todo lo que Claudia quiere revelar finalmente termina por hacerlo también, ¿no? No sé. ¿No? ¿Vos no? ¿Te quedaste con alguna...? No, pero digo, si toda es una novela, es cierto que al final Claudia reconoce algunos datos, dice, bueno, esto fue así, aquello fue así, pero eso también es parte de la ficción del relato. Digo, yo me quedo con otra frase del final. Quédense tranquilos que en una hora se la leemos entera la novela, ¿eh? No nos debes nada, Claudia. La novela es lo más real que tenemos. No sé si para entender el mundo, pero al menos para sentir que el mundo no nos engaña como quisiera. Dice, por ejemplo, y dice, la ficción nos permite mejorar o empeorar la realidad según nos convenga. Claro. Para mí todo el libro está escrito con esa visión. Es ficción, pero lo que quiero decir es que por lo menos yo las preguntas más elementales que tenía, como... no, tampoco hace falta, pero lo que quiero decir es que tiene también al final un guiño de algo más te cuenta con relación a esa pregunta que te haces. Y a mí me hizo acordar a Elena Sabe, en ese sentido, como tipo de libro de Claudia, más intimista. Bueno, estaba basado también aquello, ¿no? Un poco que la mamá de Claudia había sufrido Parkinson, y aquella novela tiene mucho sobre una mujer que sufre Parkinson. Es una novela que a mí me conmovió mucho, me gustó muchísimo. Y esta me conmovió enormemente. Es una novela que también pienso que Claudia, por ahí cuando piensa en Eduardo para la presentación,
me gusta que son esos autores que quieren ayudarnos a leerlos. O sea, quieren que los leamos fácil, pero que la historia nos lleve rápido, fácil, y fácil bien entendido, fácil en el sentido de allanarte el camino para que te metas en esa historia situada además en el conurbano, como dice Eduardo. Yo me enganché mucho con todos esos guiños de crecer en la época de la dictadura, de estar también en un ambiente donde en tu casa se piensa un poquito distinto y eso hay que ocultarlo, porque no es una cosa militante, sino que es algo que te parece que no encaja del todo, pero tampoco tenés como, que es un poco lo que vos planteabas, de cómo mirando aquellos años de la dictadura, en esas pequeñas cosas de la vida cotidiana, a mí me tocó atravesarlo casi todo el colegio, digamos, la época de la dictadura, y eran cosas donde se sentía, salvo, bueno, por lo menos a mí sí me tocó una situación parecida a la de Claudia, de estar moviéndome en un ambiente en el que todos parecían estar como muy de acuerdo con esa situación. En tu casa escuchabas otras cosas, pero no estaba habilitada la situación como para que eso se hablara muy abiertamente. Y ahí Claudia mete algo interesante que es la situación medio vergonzante de ser distinto, ¿no? De pensar distinto, de cuando los chicos adolescentes no encajás del todo en ese grupo porque tu casa no es tan así, o en este caso viene muy dado por el papá, ¿no? Un personaje muy especial, y ahí se juega mucho, como decís por ahí en la novela, el vínculo con el papá en esa identificación, ¿no? Me parece que es el centro, que es el centro de la novela, el padre, la relación con el padre. Más allá, aunque también es un comunista en calzoncillos, digo, pero no es solo eso, y me parece que ese vínculo se va desplegando de un modo muy bien escrito, porque me repito por eso a lo largo de las páginas, pero esto que vos comentabas de tu propia situación, a lo mejor de también tener una vida hogareña donde los inicios de la dictadura no se veían del mismo modo, pensaba en el padre de la novela. Tiene una opinión muy negativa en relación al gobierno de Isabel Perón y muy negativa también en relación a la dictadura recién iniciada. Y hay una cosa de desesperación en ese personaje, muy legítimo. En algún punto el personaje aparece como muy crítico de la sociedad, etcétera, pero también se lo ve como un personaje muy preocupado por ese contexto. Y pensaba en mi propio padre desde otra formación ideológica que nada que ver, porque mi viejo era un radical de boina blanca, que sentía lo mismo. Se sentía en una encerrona de el gobierno de Isabel Perón, no va a parar, pero los militares tampoco, o sea, y esta sensación de introducirse en una pesadilla, mientras alrededor hay una sociedad que aliviada, está contenta. Aliviada, contenta, que cándidamente no se preocupa del todo, o como también está muy bien en la novela, busca argumentos tranquilizadores. En algún momento hay alguien que es sustraído de su hogar, pero es devuelto. Entonces eso se convierte en una anécdota de Bursaco de, bueno, si vos no tenés nada que ver, aparecés. Claro, la idea de por algo será puesto de otra manera. Claro, ¿no? por algo será, pero quédate tranquilo de que si vos no estás en nada demasiado pesado, regresás. Mis amigas de Bursaco hacen así. ¿Hacen así? ¿Están las amigas de Bursaco? Sí. Ah, ¿sí? ¿Las del colegio? Ah. Claro, porque me sorprendió, creo que Claudia se anima un poquito, cómo todo eso te transfiere en los actos, aparece mucho, ¿no? Lo de la dictadura y esos ritos, y cómo el acto del colegio y lo institucional del colegio se pone en juego en eso también, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, cuando empecé a escribir la novela, lo que pasó en realidad es que Patricia Zunini, que está por ahí, me pidió para un blog que contara, como a otras personas también, qué estaba haciendo yo cuando fue el golpe del 76, cómo me tomó la noticia. Entonces, yo escribí algo para el blog,
pero me quedó eso dando vueltas, incluso me quedé pensando, pero yo fui al colegio, entonces, había feriado, uno tiene los recuerdos como mezclados, cambiados, encubiertos, como dice la novela, porque es un término psicoanalítico, encubridores, y empecé como a tirar de una cuerda que empezaron a aparecer muchos recuerdos más, ¿no? Lo que pasa es que básicamente me parece que es una novela, como vos decís, de padre e hija y de una situación particular, en un momento particular, pero a muchos de nosotros nos tocó que la adolescencia transcurriera en la dictadura, con lo cual, a pesar de todo eso que pasaba, igual teníamos amigos, igual íbamos a la pileta y nos teníamos que tirar del trampolín, o sea, es como que la vida continuaba con ese telón de fondo, que es lo que hace como disruptivo todo lo que está pasando en la novela, ¿no? O sea, la vida continuaba y uno seguía teniendo su adolescencia en ese marco, ¿no? Y el único que aparece como cuestionando es el papá, ¿no? Por eso le genera ese vínculo. Sí, y de todos modos, bueno, el papá en la novela aparece con una postura muy clara con respecto a que no le gustaba la democracia, cosa que ella no encontraba fuera de la casa, y eso genera el problema de tener miedo de ser distinto a los demás, pero tampoco sé si esos que estaban afuera a alguno no le pasaba lo mismo, ¿no? Que en su casa también opinaban lo mismo y no lo decía, porque era un momento de silencio también, ¿no? Si todo el mundo, la palabra un comunista en calzoncillos también tiene que ver con que decir la palabra comunista en ese momento era decir una mala palabra, no era lo mismo que decir otra cosa. O sea, mi papá me decía, yo soy comunista, y aunque no lo fuera realmente, aunque fuera un comunista en calzoncillos, yo no me atrevía a decirle a nadie que mi papá decía que era comunista, porque sabía que era una palabra complicada, peligrosa. Y el caso que vos decís del desaparecido en Bursaco, que nosotros decíamos, ¿por qué se lo llevaron? Porque era un médico común, que tenía en el consultorio un póster del Che Guevara. Y yo me acuerdo cuando éramos chicas, preguntábamos, ¿por qué se lo llevaron a fulano? Porque tenía un póster del Che Guevara. Y ahora le hablaba de grandes con mis amigas y les preguntaba, ¿y por qué se lo llevaron? Porque tenía un póster del Che Guevara. O sea, es como que nos quedó eso marcado, ¿no? De la situación de aceptar esa cosa. No se puede decir comunista, no se puede tener un póster del Che Guevara y un montón de otras cosas más, para, digamos, un grupo de gente que no era militante, no estaba metida, digamos, en cosas más importantes o más militantes o más aguerridas, sino simplemente ideológicas, pero que también te generaba temor y te obligaba a determinados silencios, ¿no? Claro, pero lo que me gustaba también era como contás la cosa de la dictadura en la escuela, las reglas y la mirada condenatoria por aquel que se soltaba un poquito. Aparece un personaje, una mujer, que no es exactamente todo lo modosita o sigue determinadas reglas, y hay como una mirada de más allá de la dictadura, ¿no? Sí. Del propio grupo. Igual, muy condenatorio. Digamos, uno en la novela toma ciertas cosas, no se puede contar todo. Hay un personaje que es una maestra que tiene bastante que ver con una que yo tenía, que me llamó a la dirección para preguntarme si era comunista, porque yo estaba de acuerdo con el control de la natalidad. Entonces me llamó para preguntarme si mis padres y mi familia, si eran comunistas, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que también en mi colegio, y eso lo supe después, hubo monjas que pertenecieron a grupos militantes en esa época y que después dejaron los hábitos. O sea que uno no se enteraba en ese momento, porque eran situaciones, digamos, capaz que la monja no me venía a decir esto, pero después yo me enteré que había de las dos cosas, pero lo que se mostraba más era lo que estaba permitido, que era pensar todos igual y que está bien lo que está pasando, ¿no? Claro. Los actos igual ya no tienen para nada ese lugar en los colegios. No, yo me pregunto si cuando se lee en la novela eso de frente, marcha, izquierda, derecha, si los que no vivieron eso sabrán de qué estamos hablando. Bueno, nosotros lo sabemos, pero capaz que la gente más joven uno le dice izquierda, derecha, vista al palco, y no saben qué significa. Y pasar frío en el acto. Pasar frío, porque aparte no podía llevar ni un gorro, ni una bufanda, nada, era tremendo. Son dos mujeres hablando, me limito a aguardar mi turno, si es que regresa en algún momento. No, me quedaba pensando y buscando, o encontrando, sin buscar más similitudes en esto de nuestras distintas historias, este mandato de lo que se mostraba afuera. En mi casa se hablaba mucho de política, pero cuando se terminaba de hablar se decía claramente, yo tenía en el golpe 8 años, decía, Eduardo, afuera de casa de esto no se habla. O sea, se hablaba libremente, pero se clausuraba con mucha especificidad esta posibilidad, y yo me imagino como que todos tendíamos a
homologarnos en un discurso público aceptable. Más allá, de todas maneras, que, y esto es una idea personal que no tiene por qué compartir, me parece que los argentinos hemos tendido a una benevolencia retrospectiva en relación a nuestros propios actos durante la dictadura. ¿En qué sentido lo digo? Y no lo digo puntualmente por lo que estamos charlando, sino como una mirada general. Sé que hay mucha gente que estuvo muy como la gente bien pensante de Bursaco o de Castelar, que después de la dictadura se descubrió a sí misma un pasado de resistencia, oposición, y parece que estuviera diciendo algo de contenido político y no lo estoy diciendo ahora mientras me escucho, pero parece que esto de el modo en que la memoria acomoda al pasado como para dejarnos mejor parados, creo que como sociedad lo hemos hecho. Me parece que la novela interpela un poco eso y también en esa mirada está bueno. Yo creo que la última frase de la novela tiene que ver con eso, ¿no? Esa cosa de sentir, tiene que haber habido un acto heroico en mi vida, no puede ser que todos sean actos minúsculos. Hay uno que me tiene que salvar. Mirando para atrás, como decís vos, yo no hice nada para cambiar esto, no hice nada para ayudar a tal o lo que sea, pero tengo que encontrar un acto heroico que haya hecho que me permita salvarme. Creo que viene por ese lado lo que es. Puede ser, y es muy lindo, hablando de esos pequeños actos heroicos, y de nuevo yendo a esa relación padre-hija, hay como un diálogo de pequeños actos heroicos ahí, de lo cual no voy a adelantar, digamos, no quiero contar el detalle de la novela, pero hay un diálogo muy personal en esa última parte donde ambos personajes juegan con, bueno, dentro de este mínimo margen de maniobra que tengo, ¿cuál puede ser mi resistencia? Y los dos personajes lo contestan de algún modo. No diré cuál. O sí. No. Sí, hay mucho, obviamente, ¿no? Fundamentalmente la relación padre-hija y de esos lugares como secretos solo del padre y de la hija a los que nadie más puede entrar, ¿no? Sí, yo un poco, cuando tenía que elegir quién me iba a presentar en esta presentación, que yo le propuse a la gente de Alfaguara que fueran María y Eduardo, los elegí, por muchas de las cosas por las que los elegí, las están diciendo ellos mismos, ¿no? Primero porque son buenas personas y yo a esta altura solo me junto con buena gente. Entonces, eso primero que ninguna otra cosa. Eso, perdón, alude a lo mal que conoce a la gente. Pero además de eso pensé que los dos tenían que ver, de alguna manera iban a poder comprender o sentirse identificados, o no sé qué palabra hacer, con algo de la novela. Por un lado, Eduardo, justamente por tener una vida en el conurbano, no sé si en el oeste también estaban los alfajores Capitán del Espacio, pero eso era de la zona sur total, o sea, en otro lado podían tener otros alfajores, pero el Capitán del Espacio, el que lee la novela, sabe que es de la zona sur. Pero además, bueno, la cosa del club de barrio, hay mucha cosa que se repite, Morón y Castelar y Bursaco, lo mismo. ¿Te acordás el nombre del guardavida, profesor de natación? No sé si te lo acordás. Poldo. Bueno, Adaro en Morón era una institución, o sea, yo estaba leyendo sobre mi propio instructor de natación y el club de Bursaco es exactamente igual al Club Morón en el que yo me crié. Eso me imaginaba y yo dije, bueno, en ese sentido vas a tener una lectura de la novela cercana, ¿no? Y María, por el hecho de que también, por cosas que yo leí, porque la conozco, pero además por cosas que ella ha escrito en el blog del País, etcétera, sé que tiene tuvo, porque las dos tenemos padres fallecidos, pero tuvo un vínculo muy fuerte con su padre. Entonces también somos de esas hijas que tenemos papitis, de alguna manera, por distintos motivos, pero que sabemos lo que es ese vínculo, ¿no? Que acerca a una hija con el padre y que en la adolescencia llega a un punto cúlmine porque en algún momento hay que cortarla, ¿no? Claro, pero eso de ser diferente a costa de seguir a tu padre es todo un problema. Es un problema muy serio, que digamos que la diferencia respecto de tus amigos provenga. Pero en de tu caso una... también. ¿Eh? En tu caso también. Claro, pero además privada, o sea, sí, sobre sí, todo sí. que encima no entra, porque la madre, el resto de la familia no entra mucho hasta allá en esta discusión, ¿no? Claro, sí, por eso me parecía que en esos dos temas iban a ser muy cercanos al libro, ¿no? Sí, a mí me conmovió muchísimo. El libro me hizo acordar mucho, pero es verdad, también tiene todo ese costado de la dictadura, de las pequeñas cosas en las que se colaba la dictadura. Los actos en el colegio, marchar en el colegio, un montón de cosas de... Bueno,
Yo me acuerdo que llegó una amiga a ver una película de El Salvador, pero ya teníamos, yo nací en el 70, o sea que me agarró como ya más hacia el secundario, pero me acuerdo que por haber llegado una amiga a ver una película de El Salvador, los padres llamaron seriamente a mis padres y dijeron no podíamos vernos más porque éramos comunistas. Obvio. Era haber ido a la película, no me acuerdo, la del cura que asesinaron en El Sí, Salvador, sí. pero ya era además 80 y pico, no era que era ni siquiera... O cuando se cantaba el himno de Malvinas, a mí me habían prohibido cantarlo. Y lo cantaba todo el colegio y no era muy feliz no cantándolo. No Ahora, es que los ese- padres, ese- ¿cómo hacen esas cosas difíciles, no? Porque hay uno, desde la adolescencia, hay que poder no cantar el himno, ¿no? O Claro. sea, eso es lo que también está jugado en la novela, que está bien, uno seguramente piensa lo mismo que el padre y cree como ellos, pero que te O impongan quiere creer, en o todo quiere caso. creer por un tiempo, pero que te impongan eso Claro. genera una no pertenencia al grupo, ser distinto, un montón de cosas que te afectan en lo social de alguna Claro, manera, ¿no? sí, sí. Por eso me hizo acordar tanto toda la historia del acto. Es como, porque eran momentos institucionales muy importantes en las escuelas. Ya en ese sentido, por suerte, perdieron esa carga. Bueno, acá me pongo un segundo nomás en profesor de historia, pero tengo algo que quiero decir hace 5 minutos y no me quiero olvidar. Pero me parece que aquella vieja asociación entre escuela y patria que se hizo a fines del siglo XIX, me parece que el último gran acto de esa asociación fue la dictadura, digamos, esto de tomar a la escuela como centro de valores nacionales, pero forzando esa vinculación, me parece que la atravesamos los que durante la dictadura todavía estamos en la escuela, fuera de la primaria o la secundaria. Pero me quería quedar con algo, volviendo a la novela, y es cierto todo lo que están comentando. Perdóname, llegaron mis hijos varones, lo quiero decir porque estoy nerviosa toda la cosa porque no llegan. Ahora llegaron, ya me quedo tranquila. Ah, menos mal. Eso no se le hace a una madre. Y me distraje ahora. Pero el más... Tengo una idea, pero el más Piñero, grande- una idea pará, que pero te voy a decir tengo. una cosa, el más grande es Independiente. Lo sé. Bien, 0-0 pudo ser peor. Pero no me quiero ir del tema. Que me gustó mucho también, no solo el exhaustivo vínculo con el papá, sino el resto de la familia. Digamos, ustedes están centrándose, y está muy bien, en eso de el padre y la hija, pero hay una pintura de una familia. Hay una pintura de unos abuelos, de unos abuelos inmigrantes que diseñan de algún modo la relación entre el padre y la hija. Sí, ¿sabes qué? Viste que acá, digamos, el opositor al padre es la abuela materna, ¿no? Sí. Y el otro día, releyendo la novela de Guillermo Sacomano, El buen dolor, también me encontré con que él tiene un padre muy fuerte, con ideas políticas muy fuertes, y la oposición en la familia es la abuela materna. Y lo comentábamos con él y él me decía, bueno, somos familias bajadas de los barcos que nos parecemos todas bastante, ¿no? Me parece que hay algo en esa cosa de la inmigración y del esfuerzo y de los ideales que se dejaron, que unos se fueron para el lado del esfuerzo, otros fueron para el lado de los ideales, y luego eso chocó, hizo eclosión y en las familias se ve permanentemente, ¿no? Me También pareció en muy- ese sentido me parece que es como otra vuelta que tiene la novela, otra curva que hace y se cierra sobre sí misma, que estaba bueno. Está bueno hasta acá, pero te quiero hacer una pregunta. Me voy a poner en periodista, voy a hacer ejercicio ilegal de la profesión. Pero porque es una pregunta que a mí como lector siempre me gusta saber de los autores, así que ya que estoy de este lado, vos comentabas esto de dónde surgió la idea inicial, sin pretender detalles de la cocina tuya como escritora, pero son cosas que siempre es interesante saber. Vos hablas de un chispazo inicial de la novela para algo que te piden para un blog. De inmediato en tu cabeza apenas haces eso de, uy, acá hay una novela, acá va a haber una novela, queda ahí perdido, vos estás con otro proyecto, lo retomás después. Sí, en realidad siempre cuando hay una imagen, una escena que puede ser la semilla de una novela, a mí se me marca, se me queda en la cabeza, es difícil que se me vaya. Entonces la tuve en la cabeza un tiempo. Cuando hablas de una imagen, disculpa que te interrumpa, En este caso era la que dibujé para el blog, que era la chica caminando al colegio, encontrándose con las amigas
y que la amiga le dice, qué suerte, ahora se va a conseguir papel higiénico, que es algo que a mí me dijeron, o sea, no, Esa no es como la invento. imagen inicial. O sea, digamos, había llegado la dictadura y una de mis amigas me dice, qué suerte, ya no va a haber más problema para conseguir papel higiénico, porque se supone que faltaría el papel higiénico, no sé, pero como era muy impresionante, que me acuerdo eso perfectamente y eso me quedó, Y eso te esa quedó, imagen. sí. Después esa imagen a veces está en la novela, a veces no está, pero esa imagen vos empezás a tirar. El otro día le hice una entrevista a Pérez Reverte y él dice, lo que pasa es que la memoria es como un racimo de cerezas, ¿no? Que uno tira y empieza a caer, me pareció una linda imagen, ¿no? Para la memoria. Y pasó un poco eso con la novela, que empecé a tirar y había un montón de cosas que entraban en esta parte principal de la novela, que transcurre entre diciembre del 75 y el Día de la Bandera del 76. Y como decís vos, había otras que aparecían en ese racimo que no podían ir a encajar ahí porque era un periodo de tiempo muy cerrado, además porque hay una narradora que evoca, que si bien evoca desde el futuro, digamos, es una narradora pequeña, con lo cual había recuerdos que a mí me aparecían que yo no los podía meter ahí, pero que me parecía que tenían que ver con la novela y que no quería perderlos, y eso fue lo que fue a parar a Cajas Chinas. Todos un montón de relatos de familia, cosas posteriores, la muerte de mi padre, que fue muy posterior, cosas que pasaron después a mí, al resto de mi familia, o el pasado de mis abuelos, de dónde veníamos, y todo eso tiene que ver con cosas que me parece que son de la novela, como decís vos, si no esa familia no sería esa, pero que no encajaban en ese relato que estaba ahí, ¿no? ¿Y volviste, las chicas de Bursaco, ya estabas en contacto? ¿O no, las volviste, chicas de Bursaco fuiste, están en los agradecimientos Sí. del libro, no sé si lo vieron, Sí. porque además hay cosas que yo no me acordaba. Por ejemplo, hay una escena que para todo el mundo es intrascendente, que es que en el club de Bursaco el que regaba las canchas era un manco. O sea, es un señor manco que tenía la manguera y vos lo veías manco. Era muy llamativo, ¿no? Un señor manco que después pasaba el rodillo y pasaba la arpillera, todo. Y yo me quería acordar el nombre, que después no puse el nombre de la novela, pero no me acordaba. Entonces le pregunté a 2 o 3 de Bursaco y se abrió toda una discusión si era el Manco Tappen o el Manco Smith. Y algunos le preguntaron a las tías y a las madres. Y entonces había toda... Y después decían, no, tengo razón yo, porque el Manco tal murió en el accidente ferroviario de Bursaco en el año tal. Y es muy interesante cómo se arma la memoria con todos esos aportes de los otros, que los que decían algo estaban muy seguros y los que decían lo otro también estaban muy seguros, ¿no? ¿Y volviste al club, volviste a la escuela, Sí, hiciste todo ese recorrido? No, ahora para hacer la novela no, pero a Bursaco yo vuelvo bastante porque tengo familia que vive en Bursaco, por mis amigos. Además, cuando yo gané el premio Clarín, el diario quiso hacer una nota de esos suplementos zonales. Vieron que a veces sí. bueno, hicieron uno de la zona sur, que me pidieron hacerlo en el club de Bursaco, fueron todas mis amigas, tenemos la foto de ese... Y además el presidente del club en ese momento me trajo la ficha en la que yo me inscribí al club y el carnet de inscripción, así que guardo todo eso que me lo trajeron en ese momento, hace unos años atrás. Y contaste el otro día en Clarín justo que... Sí, volví a la plaza porque quería sacar fotos del ombú y de todo eso, así que a la plaza fui porque en realidad, además del monumento, digamos, hay una frase en la novela que dice la patria es el ombú, porque para mí la plaza era ese ombú más que el monumento, ¿no? Y contaste el otro día en Clarín que es la primera vez que te pasa que no arrancaste con otra novela todavía, habiendo terminado esta. Si ya arranqué con otra novela, no. Que es la primera vez que te pasa. Es la primera vez que me pasa que todavía no arranqué. Siempre cuando estoy terminando una novela tengo otra en la cabeza. Tengo una imagen ahora, pero está en ese estado de... pero digamos, solés estar concluyendo una... Y ya saber que empiezo. ¿Vos no? Bueno, soy hombre, solo puedo hacer una cosa a la vez, básicamente. Es cierto. Entonces, básico, pero... Así que me asombro de su capacidad de trabajo. Pero para empezar ya a trabajar sobre ella, ¿o está ahí en este estado de la voy pensando? No, en algunos casos, mientras se corrigen otras cosas, empiezo a trabajar. Empiezas en la a trabajar. En este caso solo apenas tengo una imagen y ya con eso estoy un poquito más tranquila, pero hasta hace unas semanas no tenía ni la imagen y eso me preocupaba. Un periodo difícil ese, ¿no? Cuando, digo, porque esto que no te suele pasar, pero esto de terminar un libro y sentir que no hay nada en lo inmediato a nivel creativo, sí, complicado. A mí siempre me pasó que o había una obra de teatro o una historia para chicos, porque también escribí esas cosas, pero esta vez estaba como... Esta novela me parece que limpió muchas cosas y entonces quedé más despojada que en otras circunstancias, ¿no? Hablando de novelas, de las anteriores que vos mencionaste, Elena Sabe. Sí. Es cierto que Elena Sabe también tiene una cosa íntima e introspectiva, pero creo que yo no la saco del otro conjunto a Elena Sabe en este sentido. Hay una muerte en Elena Sabe y hay un interrogante y hay una cierta opacidad alrededor de esa muerte, que creo que en las novelas anteriores
de Claudia, pasaba con frecuencia esto de que de la muerte estuviera ahí. Es la primera vez que noté una muerte en una novela. Bueno, no lo quería decir así No, directamente, pero es una Piñeiro, época, pero yo pienso que también es una época donde había muertos, o sea, no hay una claro, muerte. pero no, está la- pero, sí, pero no hay una muerte. pero no forma parte del núcleo de la novela. No. En ese sentido, Ah, yo claro, la sí. experimento como algo que está un poco al costado de lo anterior. Claro. En ese sentido, decía. Sí, yo estaba Pero- pensando por ahí, me parece más parecida esa que las más Lo que policiales, pasa que Betty Boo, las viudas, pero como Elena lectora. sabe, ¿no? tiene una Pero- relación madre-hija muy fuerte, mi mamá tuvo esa enfermedad, con lo cual también hay, pero la anécdota en sí misma no tiene que ver con nosotros, pero sí ese cuerpo enfermo, lo que le pasaba a esa persona con la enfermedad, sí. En esta hay más. Sí, claro. De todos modos, como dijo María antes, hay una página donde yo digo más o menos qué cosas son ciertas y qué no. Lo que les aconsejo al que no quiera saberlo que no la lea, porque el otro día una chica me dijo, ay, yo no quería saber que tal cosa era mentira. Ay, a mí me encantó. Entonces a lo mejor alguno no lo quiere leer y se queda pensando, cada uno puede decidir Pero qué yo era sigo verdad pensando, y qué no. Claudia, que esa página también puede ser ficción. Ah, Digo, por supuesto, ¿por vos qué sabés no que puede ser mentimos siempre. ¿Eh? Mentimos siempre, eso está claro. Pero absolutamente, o sea, ¿por qué la última página de una novela, en un epílogo, que supuestamente desenmascara parte de la ficción, no es un reforzamiento de la ficción? Seguro que sí. Le di una respuesta ahí para darle a esa chica. No, y sobre todo, bueno, la novela está dedicada a mi hermano, porque mi hermano es la persona, digamos, viva, que conoce más de esa historia, y es el único que me puede decir esto no fue así. Y yo con eso me protejo, con lo que acabas de decir, o sea, es todo ficción. Por Es supuesto, todo mira, ficción. no me debes nada, Piñeiro, mira la ¿Qué idea te que te di. pareció? Acaba de llegar mi tío, por eso lo dejamos pasar así, agachadito, que es el otro que queda vivo de la familia, de aquellos tiempos. ¿Puedo agregar otra pregunta ya que estamos? ¿Qué hacemos, O'Donnell? ¿Cómo nos manejamos? No sé si Tenemos queremos ahora gente abrir, de la editorial, ¿no? abrir Queremos, alguna- ¿no? ¿Qué queremos? lo que yo quiero primero es agradecerles a ustedes por haberme acompañado, agradecer a la editorial, agradecer a la gente que está afuera, porque hay mucha gente mirando por la pantalla afuera que no pudieron entrar, porque lamentablemente ahora cuando se llena la sala no dejan entrar. Y no sé si quieren que aprovechemos los últimos minutos para que alguien haga preguntas del público, si alguien Es tu quiere. presentación, Claudia, así que elegís vos. Bueno, según lo que pregunten, los dejamos. Claro, digamos, hagamos así, pero con condiciones. Condiciones de que sean bien preguntas, cerraditas, Al que empieza diciendo, cortitas. no es una pregunta, es una reflexión, ese le sacamos el micrófono y pasamos Bueno. al siguiente. Bueno, Matías tiene el micrófono, no sé si alguien quiere preguntar. Bueno, y quiero agradecer también a todos los amigos que me acompañan, ¿no? Porque además de mis amigos de Bursaco, fui recogiendo amigos a lo largo de la vida, y acá hay muchos amigos de distintos momentos. Están los de Bursaco, pero también están los de Twitter, por ejemplo, porque yo ahora soy una persona moderna que usa Twitter, y tengo ahí que me amenazaron con que iban a hacer el Gangnam Style, pero hasta ahora no lo hicieron. ¿Armaste un grupo físico de verdad? de Sí, ahí Twitter? está ¿Se Florencia corporizó? Echeve, Ah, Roja, mirá. Soledad, Miriam, todos esos son de Twitter. ¡Apa! Pero bueno, entre esos que son los de Twitter y los de Bursaco, que son los de mi infancia, hay un montón de otra gente que son amigos y son afectos que están acá, y que les agradezco mucho que hayan venido. Bueno, ahí está el micrófono. ¿Por qué en calzoncillos el título? Bueno, porque el personaje principal, que es el padre de la chica, es alguien que dice ideológicamente que es comunista, etcétera, pero no es militante, no sale a la calle a hacer nada, simplemente lo dice dentro de casa, donde se pasea muchas veces en calzoncillos. Entonces, es una forma de desbaratar la palabra comunista, en el sentido de, bueno, soy un comunista, pero soy un comunista en pantuflas, podría haber sido también, pero como no usaba pantuflas, pero sí se paseaba en calzoncillos, para hacer rigor de verdad, me parecía que era más esa la definición. Y lo que me pasó con el título es que yo estaba escribiendo la novela y fui al foro del Chaco que hace Mempo Giardinelli, que es un foro muy interesante de fomento de la lectura, y el último día hay una tertulia donde uno lee cosas, ¿no? Sí. Y yo llevé el primer capítulo de esta novela que la estaba haciendo, y había un escritor peruano que se llama Alonso Cueto. Yo leí este capítulo de mi papá, no tenía el título de la novela, y él me dijo, me encantó lo que leíste, me encantó esa historia del comunista en calzoncillos. Y yo dije, cuando me dijo eso, dije, qué fácil resumió lo que era ese personaje en esa frase tan cortita. Y de ahí tomé. Uno se la pasa robando también, esa es otra... Pero acá a vos misma. No, Alonso Cueto, que me dijo. ¿Otra pregunta? ¿Tus hijos?
Ahí hay una mano, ahí te dan el micrófono. Con respecto a la foto de la tapa, tiene como una segunda parte, ¿no? Hay otra foto que es como una continuidad narrativa. ¿Por qué elegir el antes de la ola y por qué no el después de la ola? Y porque si pudiéramos elegir todo nos quedaríamos antes de la ola, me parece. O sea, es como, la foto de tapa tiene una contrapartida dentro del libro que está, después de esa foto, que es el padre y la hija saliendo del mar, vino una ola, me tapó, y la siguiente es igual pero yo llorando, ¿no? Entonces una foto es antes de la ola y la otra es después de la ola. Si pudiéramos elegir, nos quedaríamos antes de la ola y que todo sea la felicidad, pero no lo es, la vida es todo, de todo un poco. Me llamó la atención que esta semana me llamaron de varias radios de Mar del Plata para decirme en qué playa de Punta Mogotes, porque todos reconocen que es Punta Mogotes, yo no me acuerdo, pero ellos dicen que se ve claramente que es Punta Mogotes y que es Mar del Plata. Pero seguro, o sea, que es Mar del Plata seguro porque es en el único lugar donde veraneábamos, pero me encantó que encontraron esa referencia. Pero te me mintieron, dijeron, Peñero, en la de tapa no se nota, pero en la de adentro está clarísimo que es Punta Mogotes, me dijeron. No lo vamos a contradecir a los de No. Mar del Plata. ¿Alguna pregunta más? Allá. En La viuda de los jueves retrataste la crisis del 2001, ¿no? Ahora en nuestro nuevo libro, el 76. Así en pocas palabras, ¿cómo sería la foto de la sociedad de hoy para vos? Bueno, la sociedad de hoy no exactamente, pero digamos que bastante cercana a hoy está en Betty Boo, que es la novela anterior. Me parece que la novela anterior, Betty Boo, planteaba una sociedad bastante parecida a la de hoy, con la diferencia que pasaron 2 años y todo se radicaliza, ¿no? Parece que es eso, pero un poquito más. Así que bueno, vamos a ver si hacemos la segunda parte a lo mejor, pero me parece que ahí está bastante marcada también, ¿no? Que esa división que hay básicamente en la sociedad, que unos piensan de una manera, otros piensan de otro, y nos cuesta encontrarnos en una intersección o en un punto común, ¿no? Hola, yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo se maneja uno como escritor esta cuestión de, al ser un libro tan personal, cómo se maneja esto de que la gente piense que es tu vida, digamos, por más que sea ficción o no? Siento porque cuando yo lo leía, digo, te imaginabas de chiquita, digo. Sí, mira, yo tengo una novela que se llama Tuya. El protagonista se llama Ernesto y la mujer termina matando a alguien y él también, ¿no? Y yo me acuerdo que íbamos al cine con mi ex marido y la gente pasaba y le decía, ¿qué haces, Ernesto? Entonces, después de eso, que la gente crea que yo soy esta chica es lo menos importante que me puede pasar. Porque yo lo miraba y le decía, pero flaco, yo maté a alguien, él mató a alguien, o sea, y aparte soy una cornuda y consciente y feliz, o sea, era como tremendo. Eso te pasa siempre, escribas de lo que escribas, creen que sos vos. Entonces ahora, si soy yo, digamos, me afecta menos, ¿no? Pero igual siempre, yo, por ejemplo, a los que escriben, y escriben muy pegado a su familia, siempre les digo que les aconsejo poner cosas que los saquen de ahí. Por ejemplo, si tenían un hermano, que pongan 2, o sea, algo que te aleje, porque cuando estás demasiado pegado tenés muchas contradicciones con respecto a qué va a pensar mi tío, qué va a pensar mi abuela, todas esas cosas se complican. Después, cuando vas escribiendo más cosas, te vas relajando, como me pasó a mí, pero al principio uno sufre con eso, ¿no? De si van a pensar que hice esto, si van a pensar que hice lo otro, o sea, pero yo creo que hay que tratar de irse haciendo fuerte en la misma escritura, ¿no? Hola, ¿qué tal, Claudia? Mi nombre es Fernando. La pregunta que yo te quería hacer es que estaba leyendo París en una fiesta de Hemingway y él en un momento dice que se debe escribir de los lugares una vez que se los ha dejado atrás. Y en tus novelas, que tienen, digamos, no lugares, pero sí personas que son como lugares, que puede ser el lugar de la madre o del padre, ¿cómo hubiera sido de repente el proceso si estuvieran vivos ahora o, digamos, o presentes? Sí. No, yo creo que es más difícil, ¿no? Porque uno necesita perspectiva, aparte, no solamente vivos o muertos, sino que tiene que haber pasado un tiempo, ¿no? Me parece que todos con el pasar del tiempo nos reconciliamos bastante con cosas que en la adolescencia nos molestaban de nuestros padres. O sea, a mí, por supuesto, en mi adolescencia me molestaban un montón de cosas de mis padres y uno con el tiempo se va reconciliando con eso. Entonces la memoria viene como reparada, uno va a esa memoria para buscar, para escribir, y viene reparada. No sé si lo hubiera podido escribir en otro momento. Sí,
digamos, si estuvieran vivos sí, pero en este momento, ¿no? No en aquel momento en que estaban vivos. En aquel momento no creo que lo hubiera podido escribir. Hola Claudia, ¿hay alguna imagen que te gustaría dejar en tus hijos, así como esta imagen que te dejó tu papá quizás tan fuerte? ¿Hay algo que a vos te gustaría decir, bueno, en un futuro que me reconozcan así? No sé, quizás están acá y... Están acá, yo no Sí. puedo responderte eso porque se van a matar de risa, o sea, es como, todo lo que yo digo es como visto desde el hijo adolescente, así como yo veía a mi padre, ¿no? De todos modos, uno con el tiempo va encontrando algunas cosas en las cuales, sin decírselo, te empezás a sentir como que ahí hay algo tuyo, como también tienen un montón de cosas del padre, ¿no? Pero sin decirlo, porque si lo decís me parece que es feo. Yo hoy en la entrevista de Pérez Reverte la empiezo diciendo también que era muy impresionante para mí que yo estaba leyendo el libro de Pérez Reverte al mismo momento que mi hija estaba leyendo otro libro de Pérez Reverte que le pedían para el colegio, y las dos teníamos que terminar una parte, y yo suelo salir a caminar leyendo, simplemente porque si no salgo a caminar. Entonces voy leyendo, pasa una hora entretenida y caminé una hora. Entonces mi hija estaba como fastidiada que tenía que terminar eso, y le dije, dale, vamos a caminar. Entonces íbamos las dos por donde vivimos, yo leyendo el tango de la Guardia Vieja y ella el Capitán a la Triste. Volvimos con el libro casi terminado y lo puse en la nota. Y Mario Segade, que es un amigo mío, yo lo escribí en Twitter y me puso, qué emoción que Luli hace lo mismo que yo te vi hacer tantas veces, porque él vivía donde vivíamos nosotros y nos hemos cruzado un montón de veces conmigo caminando, que siempre era motivo de alguna broma. Y a él le pareció como lindo que yo contara que ella fue a hacer eso mismo conmigo, ¿no? Como a él le pasará con sus hijos. Bueno, esas pequeñas cosas son las que creo que las imágenes que van a quedar para después, ¿no? Bueno. Perdón que me meta. ¿Vos lees caminando? Sí. En la cinta también, ¿eh? ¿Ven a qué me refería con las la limitaciones del ser hombre? Yo leo, me hago torta a los 2 minutos. ¿No? Nosotros tenemos un buen entrenamiento. Qué bárbaro. Perdón, era una duda que me quedaba. Eso también, sabes que me viene de mi papá, porque mi papá también era hombre, pero caminaba. Pero mi Era papá, hombre, pero hacía 2 actividades al mismo tiempo. pero él decía que Pongamos su Edipo aparte, Peñero. Déjeme pensar que mis limitaciones son por ser hombre, no por ser yo. mira, yo lo que te digo es que mi papá me decía que los peripatéticos, no sé ni lo que son, pero es lo que decía mi papá, caminaban y leían o iban hablando de filosofía. Yo nunca supe si era verdad o no lo investigué tampoco para el libro, pero un día que iba caminando, un señor me dijo peripatética, dije, entonces mi papá algo debe ser que tiene que ver con esto. Bueno, creo que ya estamos con el horario, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Recordamos la firma, ¿sí? Se va Claudia a firmar en el stand de Alfaguara Santillana, Pabellón Verde, acá cerquita. Muchísimas gracias a todos los que vinieron y a mis presentadores.